Pero ¿qué otro trabajo le ha llegado así que usted le dio bastante dolor de cabeza que no podía cómo resolver y era algo más sencillo? No sé si le ha pasado. Y siempre con el tema de los consejos, ¿qué otro consejo considera, no sé si en las mañanas, cuando uno enciende el carro, tiene que dar un tiempo para que el aceite corra y todo eso? Sí, acuérdese que los vehículos nuevos no son como los antiguos, va. Va, un vehículo nuevo, por ejemplo, un carro automático, digamos, lo que no es estándar. Un eh, Mazda BT50. digamos un Mazda, bueno, cualquier carro que no tenga caja automática, que tenga caja mecánica y Ah, que tenga claro. caja automática. Viceversa también un carro que tenga turbo, como los turbos son alimentados por aceite, por presión de aceite. Entonces, generalmente cuando usted enciende el carro, yo siempre digo, déjele unos 3, 4 minutos para que el carro esté completamente en lubricación de aceite, porque, digamos, usted hoy en la tarde paga su carro, lo enciende hasta el siguiente día, usted, todo el aceite baja y cae al depósito, que nosotros le llamamos cárter, otros le dicen bandeja recolectora de aceite, y ahí se mantiene. Cuando usted enciende el carro, una bomba, la bomba de aceite, succiona el aceite y es la encargada de mantener lubricado Es como nuestro corazón. Nuestro corazón se encarga de irrigar toda la sangre en nuestro cuerpo hacia la bomba de aceite. Entonces usted, cuando más se agita, más bombea aceite, sangre en nuestro cuerpo. En el carro al revés. Cuando usted lo enciende, él empieza a lubricar y lubrica todas las partes. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando usted dice, hay gente que enciende el carro y arranca? No deja ni que, por ejemplo, la caja automática necesita presión de aceite. Lleva una turbina que es una máquina, como una bola, le digo yo, que es la que hace la que genera la bomba de aceite que genera presión para mantener lubricada la caja. Entonces, cuando usted arranca, usted no va a sentir el problema, digamos, hoy, mañana, pasado, pero sí en un futuro usted lo que está haciendo es acortando la vida de su motor, la vida útil de su motor y acortando la vida útil de su transmisión, ¿va? Automática o un carro que tenga turbo. También hay que esperar que suba la lubricación, pero usted me va a decir, pero eso en 10 segundos sube. Puede ser que suba en 10 segundos, pero no es lo mismo arrancarlo ya lubricado que... Y en el tablero que hay siempre aparece la alerta cuando hay que hacerle cambio de aceite por si a uno se le olvidó llevar el conteo. Pero qué tan cierto es que si uno se tarda mucho tiempo puede generar un conflicto interno. ¿Por qué razón? En los parámetros, por ejemplo, si usted lee las fichas técnicas de los aceites recomiendan, cada carro trae su tipo de aceite. O sea, yo no le puedo poner un tipo de aceite a un carro más nuevo que a un carro viejo. Un carro diésel, gasolina, son diferentes aceites, ¿va? Entonces, cada cosa va en su lugar. Con lo de los cambios de aceite sí es bien riguroso porque mantiene la vida útil del motor, ¿verdad? Generalmente, fíjese que yo leía el otro día una ficha técnica y a mí me gusta leer un poco y leía de que los aceites, aunque usted no lo use, el fabricante lo da para 6 meses. O sea, usted dice, yo cambié aceite y no usé el carro y estuvo parado, las propiedades que trae el aceite, La va todas las perdiendo. propiedades químicas, las pierde después de los 6 meses. O sea, ¿y qué pierde? El aceite pierde viscosidad. El aceite pierde la resistencia al calor, porque ellos traen unos aditivos para resistir al calor. Es más por tiempo que por uso. Sí, por tiempo. Entonces, si usted se va a la ficha técnica o se va al tipo de la marca del aceite que compre X o Y, usted revisa la ficha técnica, ahí viene a todas las propiedades que trae y le dice cuánto tiempo más o menos puede durar. Por ejemplo, hay carros que han estado varados y se saca el aceite y lo drena usted, que parece que fuera grasa líquida, grasa líquida, ¿va? Entonces no, ya perdió todos los componentes. Y eso quiere decir que, quieras o no, vas a tener un desgaste en tu motor, vas a tener problemas, tal vez no a corto tiempo, pero sí a largo tiempo. Y eso es más que todo los cuidados que debe de tener la gente que conduce. Va a revisar el carro en las mañanas, también cuando llega, me imagino. Sí, generalmente un carro que está en uso siempre es bueno revisarlo. ¿Por qué? Por cualquier situación. Pasó hace poquito, eh, recuerdo más o menos un Hilux, le voy a decir la marca, ¿va? Un carro totalmente nuevo, creo que tenía como unos 15,000 o 20,000 kilómetros. Nuevo. Nuevo, o sea, el carro estaba prácticamente nuevo, ¿va? El tipo venía iban para una ciudad y creo que en el camino había piedrita y una piedrita le rompió el radiador. El tipo no se fijó,
O sea, él siguió caminando el carro y él miró que no se fijó que como rompió el radiador, perdió el líquido, el enfriador. Entonces perdió coolant, que es el enfriador del motor, y se quedó seco. Entonces le subió la temperatura del motor y él se dio cuenta hasta que el carro se le apagó. Ya fue demasiado tarde. ¿Qué le tocó al cliente? Como la reparación era demasiado costosa, con la cuestión del seguro consiguió otro motor nuevo porque el carro estaba nuevo, pues. Y se lo puso y va a decir, ¿será cierto? Pasó. Y Le en un cambió carro todo el nuevo. motor, todo el motor. No, pasó. Si el motor creo que le costó como 180,000 empiras. No. Así andaba, así. Mejor si hubiera comprado otro carro. El carro valía creo que como Medio millón. 900,000, algo así. Entonces, pero es un carro totalmente nuevo. ¿Por qué? Son cosas que te pasan. O sea que se le fundió totalmente. Sí, se fundió, el carro se fundió. O sea, se apagó él solo. Y cuando se funde no hay ningún No, tipo de... porque, o sea, el carro deja de enfriar y todas las piezas se recalientan. Se Entonces, tuercen. se comprimen, sí, se comprimen. Se comprimen, se pegan. Los pistones, que son las que dan la fuerza, en los cilindros se pegan, se rayan y ya queda inservible. Y cuando lo rectifican los motores, Cuando en estos casos, carros nuevos, no se puede hacer ese no se tipo. puede. No le quedan igual y no le quedan con un montón de problemas. Entonces uno que dice mejor, porque el carro está totalmente nuevo. Entonces hay que ponerle un motor, pues. Pucha, pero qué decepcionante. Yo conozco a alguien que le pusieron mal el filtro de aceite y el carro también tenía como 30,000 kilómetros. Estaba entero, era un JMC. Y no sé cómo fue que como que se le arruinó, no sé qué parte, pero todo porque le habían puesto mal el filtro de aceite. Y yo no sé si es que andaba seco el carro ya por último, pero fue un error fatal y estaba de agencia. Entonces, me imagino que la aseguradora en ese caso también, a ver qué cara ponen, ¿va? Cuando se dan cuenta que entero el carro y lo arruinan. Depende porque, por ejemplo, si está en el mantenimiento que ellos exigen, ¿verdad? Cuando compra un carro exigen que lo lleves a mantenimiento, ahí te cubre la garantía. Pero si lo hace usted por su propia mano, creo que ahí sí es a costo del cliente. Bueno, no se va. Pero sí ha pasado, fíjese que el JMC es un motor, y trae un motor similar al Isuzu 4JB1. Y a un cliente, a un amigo nuestro le pasó con el carro. Hizo cambio de aceite y todo, y como que había el filtro como que le pusieron, hay filtros de calidad y de mala calidad, ¿va? Entonces le pusieron un filtro normal y el filtro como que llevan un empaque y el empaque se estiró en la puesta o en la andada y lo dejó seco. Y se le fundió el motor totalmente. Entonces él lo reparó y todo, ¿va? Pero estamos hablando de un costo por cosas que a veces... Y han llegado carros a su taller ya con problemas así similares. ¿Cuál ha sido el que más le ha impactado por la forma en la que sucedió? Mire, generalmente a mí me han llegado, ¿sabe cuáles me han llegado los problemas que me han llegado a mí? Tanto de los filtros, no. Con los tapones de los cárteres me ha llegado el problema. Tapones de los De cárteres. los cárteres. Que es donde el depósito del aceite. Ah, Porque a veces ponen a alguien o lo apretan mucho o no lo ponen bien o no lo enroscan. No se aseguran que esté bien enroscado o lo ponen, nosotros le decimos trasroscado, cuando va montada la rosca sobre la otra. Entonces el tornillo se va cruzado y claro, el tornillo aprieta, pero el drenaje siempre tiene fuga. Entonces ahí implica un montón de cuestiones. Desbajar, desmontar el cárter, mandarlo a arreglar, reparar esa tuerca o hacerle rosca, ponerle otro tapón nuevo, implica costo. Pero en la mayoría de casos he visto ese problema, ¿va? En las tiendas donde cambian aceite, en los lugares, los lubricentros donde cambian aceite, generalmente por la cantidad de vehículos, no sé qué será. Pero Siempre. es una cuestión mínima, pero es una cuestión bien delicada. Porque si implica que si yo hago poner un filtro de aceite, usted me puede decir, vaya, nosotros con mi hermano nos reímos, porque ¿cuánto cobramos nosotros por un cambio de aceite? Va, si usted me lleva el aceite y me dice, Robin, cambia el aceite, yo se lo cobro, yo lo cambio. Vale 150, eso es lo que vale. Pero eso conlleva una gran responsabilidad. Pero a mí casi no me gusta eso, porque conlleva una gran responsabilidad. Porque si yo le pongo el filtro, lo dejo mal puesto, o lo dejo flojo, qué sé yo, o pongo el tapón y lo pongo mal y se drena el aceite, no, hombre, la responsabilidad cae sobre mí, pues, porque yo hice el trabajo. O sea, al cliente no le importa si le cobré 50, 30, pero el cliente llegó y yo se lo hice. Entonces, eso demanda una gran responsabilidad. Y no tanto el pisto, sino al final el costo puede variar porque lo más importante es la vida de la persona, ¿va? Si en algún momento va en alta velocidad y le empieza a fallar y se le apaga el carro o algo así. Sí, puede ser. Casi no se da esos porque el carro trae sus propias alertas, ¿va? Ah, Pero imagínese que alguien vaya a alta velocidad, como usted dice, y su carro se apaga, más ahora con los frenos que
que necesitan un aire para poder trabajar y pues puede provocar un... Y tiene una gran responsabilidad el mecánico, porque todas las partes de un carro son importantes. Todas. No hay ninguna que esté así como sobrando ahí. Dígame usted, ¿cuál parte de su cuerpo es más importante? Todas. Dígame, si le quitamos la oreja. Y en el caso de los mecánicos, tienen esa responsabilidad porque los frenos incluso, que es algo... Todo juega, mire, es que la verdad es que la mecánica juega un papel bien crucial en todo lo que... Hay cosas que no son tan relevantes. Vaya, por ejemplo, barras estabilizadas, cosas que no son relevantes. Pero sí, con la cuestión de las llantas. Que hay gente que compra... Tiene que estar en lo que está porque está poniendo la llanta y llega alguien y te dice, o llega un cliente, nos ha pasado, a todos nos ha pasado, llega un cliente y me dice, venga, fíjate, solo míreme este ya. Y bajas del carro, se te olvida apretar la llanta y el cliente se va y la llanta, cuando acuerde el cliente, acaba de pasar con así. Ajá. Dicen que cambiaron llanta, no sé qué. El cliente, pues el carro iba y en la llanta salió. Cuando miró la llanta, saber de qué carro es. Se parece a la mía. Se parece a la mía. Y esa llanta, cuando acuerda el carro, cae y se ve mi llanta. Entonces, sí, hombre. A nosotros nos causa risa, pero ya me imagino ir a eso. Y yo ya he tenido experiencias de clientes que han ido a alta velocidad. Y por la misma velocidad el carro se mantiene donde está. Pero cuando usted mira eso, usted hace una maniobra y reduce, el carro cae. Pero a mí me da risa porque a un cliente también le pasó con una llanta delantera, que es más peligrosa. Pero dice aquel que solo el carro se le acostó, pero no se dio vuelta. Sí, porque puede empezar a rodar. Maletea, o sea, que puedes provocar un accidente que te puede costar la vida. Y siempre como los consejos que un mecánico puede dar no son los mismos a los que el mismo conductor puede dar, porque hay mecánicos que sugieren ciertas cosas, pero el conductor entra en controversia, en discusión, porque dice, no, pero a mí no me funciona eso. Pues está este mito o esta observación que se hace cuando un carro empieza a tirar humo azul, humo blanco, humo negro. ¿Cuáles son las diferencias entre esas? Lo que pasa es que, por ejemplo, puede ser demasiado combustible en la recámara, demasiado combustible. La otra puede ser demasiado aceite que está tirando. O sea, son cuestiones ya del funcionamiento interno del vehículo. A veces puede ser que los carros nuevos, alguna de las válvulas que ellos traen válvula, o la relación también aire-combustible. Por ejemplo, la gente dice, el carro para que encienda solo necesita combustible. No, también necesita oxígeno. ¿Sabías usted eso? Que el carro también necesita aire para poder encender. Entonces, él necesita... los carros nuevos, y todo. Sí, de carros nuevos, la computadora hace el trabajo. En los carros de carburador que son manuales, pues uno los hace, uno los regula porque traen sus propias agujas para regularlo. En el carro nuevo no. Entonces, cuando un carro tira demasiado humo, alguna avería tiene. ¿O qué? Están los desgastados, ya tiene desgaste el motor interno, problemas con la cuestión de la cabeza o de la culata que le llamamos nosotros, con problemas de inyectores y cualquiera de las tres cosas te puede pasar. Eso quiere decir que necesita una revisión, ¿va? Y no ende puede hacer de que el carro tira humo, puede hacer, dice, no, ese carro tira humo no sirve, no, puede hacer que sea humo de combustión, una mala relación entre la gasolina y el aire. Y con el tiempo uno tiene que ir aprendiendo hasta eso, porque uno tal vez no le da importancia, solo agarra el carro y los frenos y ya, y se va. Pero al final todo eso tiene que ver con el cuidado del mismo carro, porque si uno empieza a utilizarlo todos los días o estuvo mucho tiempo estacionado y después lo agarró, entonces tiene que tener cierto cuidado a diferencia de o lo usa mucho o lo usa poco. Porque si lo usa poco, puede hacer que hoy esté bueno, pero mañana esté malo. ¿Y qué tan cierto es ese mito? El otro día me pasó con mi camioneta. Yo la estacioné en mi casa y cuando el siguiente día en la mañana no quería encender. ¿Y esta vaina qué? Y estaba bueno. Y estaba bueno, lo parqué bien. Y digo yo, no me encendía. Y después a revisar. Y era que el carro tenía una alarma y estaba funcionando mal y una lucita me absorbía la corriente de la batería. Como es una Honda y es pequeñita la batería, entonces en toda la noche se consumía la carga y ya no me daba a encender. O sea, son cosas que te pueden pasar. Inclusive, te pueden pasar tú en marcha. Que dices, bien, el carro andaba bien. Y fíjate que ahorita que lo estacioné. Ya se arruinó. No, un amigo venía justamente aquí enfrente de acá donde estamos ubicados. Se estaba estacionando. Cuando acuerda el timón se le quedó duro, se le quebró una pieza cardánica del timón. Entonces no me enrolla ni para allá ni para acá. Y por el mismo vencimiento de las piezas, ¿verdad? O sea, todo tiene su vida útil.
Aquí todo tiene su vida útil. Puede ser hierro, puede ser plástico, lo que sea, todo demanda un tiempo. Por eso el fabricante dice, cámbienlo tanto tiempo. No, pero nosotros, los hondureños, con las benditas costumbres y las religiosidades que nos cargamos, hacemos las cosas cuando se nos arruinan generalmente, ¿no? Exacto, y ya anteriormente mencionaba el caso de aquella piedrita ¿va? En el empaque, que era algo sencillo, pero ¿qué otro trabajo le ha llegado así que usted le dio bastante dolor de cabeza que no podía cómo resolver y era algo más sencillo? No sé si le ha pasado. Sí, fíjate que una vez, que con los carros cuesta, Ajá. una vez nos llegó un vehículo que tenía un sonido. El carro le hacía que parecía, bueno, hace poco, esto te lo digo porque me acaba de pasar, Ajá. la semana pasada, un sonido, un sonido ensordecedor. No, claro, el carro usted iba a 40 y ese carro, aquello que parecía molino. Y mire, compa, entonces empezamos a buscarle. Y lo peor es que se escuchaba por bajo. Entonces decía yo, pues lo más lógico que puede hacer es el diferencial de la caja y todo. Y empezamos, compa, a probar, le quité una pieza, le quitaba otra, le ponía esta, le ponía la otra. Y mire, ¿sabe qué era? Llegamos a la conclusión, bueno, eran dos piezas ahí, que era la flecha de la rueda junto con la balinera de la rueda. Cambié la balinera yo, cambiamos la flecha porque tenía un desgaste y hacía un ruido. El carro ya no, cuando usted lo ponía en drive, arrancaba, sonaba, pero se le quitó el sonido. Pero cuando lo desarrollabas arriba de 20, 40 kilómetros, el rum. ¿Y qué era? Y nosotros le buscamos quitre cardán de la doble, busqué esto, busqué lo otro. Y cuando digo yo, voy a probar, desarmé la bufa y quitamos la balinera, saco la balinera y miro, no se sentía. Mira, qué raro. Porque yo, si usted la miraba así, no se sentía. Entonces, desarmé la balinera. No, y cuando salgo la balinera, cariada, totalmente reseca. Y le digo al cliente yo, ¿hace cuánto no cambié la balinera? No, si este carro es de agencia, en el 2013 lo cambié, hasta ahorita le estoy haciendo eso. Me dice. Entonces, tiene 11 años de andar una balinera, está muy buena, hombre. Sí, y eso, ¿cuándo se miran a simple vista? No se ven y el cliente, como no fallan, el cliente siempre le da. Y uno siempre la revisa, la gira, pero como son selladas, no se pueden lubricar, entonces ya traen su vida útil, ¿no? Un carro nuevo que usa computadora, entra y se te moja la computadora, te hace un caos y se te va electrónicamente el carro. Guan.